Vamos a comenzar entonces con esta información de mucho valor. Vamos a hablar sobre el curso de metas y objetivos. Un factor muy importante para poder aumentar la productividad. Todas las personas que desean aumentar su productividad, hay que empezar por la parte básica, por la parte principal de lo que son las metas y los objetivos. Pero hay que tener en cuenta cuáles son esas razones principales, cuáles son esos aspectos funcionales dentro de este proceso de definir metas y objetivos. Vamos a hablar durante este 50 minutos, entre 30 y 50 minutos, vamos a estar hablando sobre cuál es la forma idónea de plantar estas metas, de plantar estos objetivos, cuál es la diferencia entre unos y otros. Vamos a entender con ejemplos muy claros cuál es ese aspecto positivo que vamos a obtener durante todo este proceso de formación. Hay que aclarar algo importante, y es que este es un tema que en muchos aspectos ya ha sido de pronto trillado, hablándolo de manera así franca, de que ya han hablado mucho acerca de metas, objetivos, de que se vuelve un cliché, ¿no? Algo como así como que ya lo hemos escuchado, ya lo han dicho tanto, pero en este proceso quiero aclarar de que voy a dejar una información que es sumamente poderosa, una información que va más allá de lo común, que va más allá de lo que de pronto hayas podido escuchar, porque al finalizar va a ser la estructura tanto psicológica como del ser para poder plantar una meta y un objetivo. Y no hacerlo de la forma tradicional o como muchas veces sucede, que las personas plantean metas y objetivos y que durante los primeros 10 días lo consiguen y ya luego no vuelve a funcionar, porque al finalizar estaban desde la fuerza, desde la atracción, y cuando se opera en ese estado del ser, pues efectivamente lo que se plantee en ocasión no llega a culminarse o simplemente se ejecuta por cortos periodos de tiempo. No sé si alguna vez te ha sucedido que planteas un objetivo a largo plazo, pero simplemente no logras mantenerte en ese proceso hasta conseguir los frutos de esa visualización. Así que vamos a empezar con la parte 1 de todo lo que son las metas y los objetivos. ¿Cómo es la forma correcta? ¿Cómo es la forma y la estructura que se debe tener en cuenta o que personalmente me ha funcionado para poder aumentar mi productividad, para poder aumentar los resultados en las diferentes actividades que decido ejecutar? Así que vamos a comenzar con toda esta información que es de mucho valor y vas a estar atento y enfocado 100% en esos 30-50 minutos que estaremos compartiendo esta información para ti. La parte o la estructura que vamos a tener de la primera parte de metas y objetivos, vamos a entender qué es una meta y un objetivo, cuál es la diferencia entre meta y objetivo, porque las personas normalmente confunden los significados de qué es una meta y qué es un objetivo. Y aquí vamos a dejar muy claro esta información. También vamos a tener todo lo que es una pequeña historia de la importancia de lo que es tener una meta clara. Ahí vamos a tener información supremamente relevante del por qué es importante tener esas metas claras, y vamos a tener la implicación también de no tener las metas claras, y vamos a tener las implicaciones de tener las metas claras. Por ende, vamos a entender de manera muy práctica, de manera muy aterrizada, con ejemplos reales de personas que han tenido definidas esas metas, que han tenido definidos esos objetivos y los resultados que conlleva esta acción. Y por último, la posición psicológica para establecer metas y objetivos. Este va a ser todo el recuento que vamos a tener en esos 30-50 minutos para que te hagas una idea general y obtengas unas herramientas específicas durante este proceso para que puedas optimizar la forma en la que estés planteando tus metas y en la que estés estructurando tus objetivos. Así que vamos a comenzar por entender cuál es la meta, qué es una meta, que vamos a entender su definición para posteriormente entender qué es un objetivo. Muchas personas dentro del proceso empresarial, en el proceso de vida, viven constantemente sin un rumbo. Personas que viven su día laboral sin unas acciones específicas. Pero lo chistoso es que están desenfocados en no tener claro cuál es el transcurso de su día, y al finalizar el día se sienten frustrados o simplemente no le dan importancia a los resultados que acaban de vivir en ese día o en esas 8 horas o en esas 10 horas de labor que acaban de pasar. Y lo que sucede cuando eso es repetitivo durante muchos días, pues
La cuestión es que van a pasar los meses, van a pasar los años y va a llegar un momento en la vida donde la persona dice, yo quisiera estar en un momento diferente de mi vida. Yo quisiera o pude haber tenido resultados diferentes. Y se entra en un estado de frustración por el simple hecho de no haber estructurado un proceso de metas y objetivos y no haberlo experimentado en su vida. Hay dos personas, o dos tipos de personas, que mueren y siguen viviendo. Y tú miras, ¿cómo así que mueren y siguen viviendo? Sí, hay personas que llegan a un momento de la vida donde llegan a los 75, 40, 45 años de edad y ya simplemente se entregan al no haber visto resultados que en su momento de su juventud o de su niñez dimensionaron en sus mentes y que al pasar el tiempo se resignaron a no ser capaz de conseguir esos objetivos y esos resultados. Y este tipo de personas mueren dos veces en la vida, porque mueren una cuando ya se entregan y se resignan a que no son capaces de hacer, y mueren cuando llega el momento de partir de este plano terrenal. Y cuando tú tienes esta información, te das cuenta de que si sientes que has entrado en ese estado de inactividad, de resignación ante la vida, pues esta es una oportunidad para volver a levantar esa ambición, esa mirada y decir, esta es una nueva oportunidad de recontextualizar lo que está sucediendo y poder optimizar todo el tiempo que aún te queda de vida y poder encajarlo y enfocarlo, porque no es lo que hayas dejado de hacer, es lo que puedes hacer ahora con lo que aprendiste o con lo que dejaste de hacer. ¿Qué vas a hacer con ese aprendizaje que hoy puedes tener de la vida al no haber definido claramente, diariamente, objetivos, metas, de poder conseguirlos? Ese aprendizaje que te quedó de no vivir en ese estado del ser, sino simplemente ir a la deriva, reaccionando ante las diferentes situaciones de la vida. ¿Qué aprendiste de eso y cómo vas a optimizar todo ese potencial que hay en estos momentos en ti para todo el proceso que aún te queda por vivir? Es poder despertar de esa resignación, y si no has entrado a esa etapa, pues te felicito, porque es el momento oportuno para que logres definir sobre esta información ese paso a paso que quieres vivir y lograr alcanzar el resultado en cuestión de tiempo de eso que tanto deseas, de eso que tanto visionas, de eso que tanto anhelas para tu existencia. Y así que con toda esta información vamos a tener un paso a paso claro de cómo hacerlo. Vamos a comenzar entonces por definir